Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que es profundo y desafiante: orar por causas imposibles. Todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a situaciones que parecen no tener solución. Son momentos en los que miramos a nuestro alrededor y vemos ruinas, un matrimonio quebrantado, hijos alejados de Dios, finanzas destruidas, una enfermedad incurable o un sueño que parece haber muerto. En esos momentos, el corazón se llena de desesperanza y nos preguntamos, ¿habrá alguna salida? ¿Será que Dios todavía puede intervenir? La respuesta está en la palabra de Dios, en especial en la historia de un hombre llamado Nehemías. No era profeta, sacerdote ni rey. Era un hombre común, con un buen trabajo en el palacio del rey de Persia. Sin embargo, Dios puso en su corazón un propósito: reconstruir lo que estaba en ruinas. Y lo que parecía imposible fue restaurado en un tiempo récord de 52 días, porque Dios responde la oración de aquellos que se colocan en la brecha. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, versos 1 al 11, y juntos descubrir cómo Dios puede transformar ruinas en restauración, y cómo debemos orar por aquello que parece imposible. Nehemías no era un sacerdote, ni un profeta, ni un rey. Era un hombre común que trabajaba como copero del rey Artajerjes, en la corte del imperio persa. Vivía en el confort del palacio, rodeado de riquezas, comida en abundancia y privilegios. Sin embargo, su corazón no estaba en el lujo, sino en el pueblo de Dios y en la ciudad de Jerusalén. Un día, Nehemías recibe noticias impactantes: Jerusalén estaba en ruinas, los muros destruidos, las puertas quemadas y el pueblo en una condición de miseria y vergüenza. Cuando Nehemías escucha esto, no es indiferente. Su corazón se quebranta y su primera reacción no es buscar soluciones humanas, sino clamar a Dios. Nehemías 1 verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías nos enseña que la oración es el primer paso para la restauración. Antes de actuar, antes de moverse, antes de tomar cualquier decisión, él dobló sus rodillas y lloró en la presencia de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos situaciones imposibles? ¿Lloramos delante de Dios o delante de los hombres? ¿Corremos a buscar soluciones humanas o buscamos primero a Dios? ¿Confiamos en nuestras fuerzas o en el poder de la oración? Nehemías sintió el dolor de su pueblo y permitió que su corazón fuera tocado por lo que estaba sucediendo. Dios busca personas que no sean indiferentes al sufrimiento de los demás. Personas dispuestas a interceder y a actuar. Antes de hacer cualquier cosa, Nehemías oró y ayunó. Él entendió que la oración precede la acción. Si queremos ver lo imposible suceder, necesitamos aprender a doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. ¿Cuál es la causa imposible en tu vida hoy? ¿Ya la presentaste a Dios en oración? Después de recibir la impactante noticia sobre la ruina de Jerusalén, Nehemías no se desesperó ni cayó en la resignación, sino que elevó un clamor sincero a Dios. Su oración no fue superficial ni egoísta, sino que estuvo basada en 3 principios fundamentales. Nehemías 1, versículos 5 y 6, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Nehemías comienza su oración exaltando el carácter de Dios. Lo llama Dios de los cielos, grande y temible, el que cumple su pacto y es misericordioso. Esto nos enseña que la verdadera oración comienza con adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando oramos, no nos dirigimos a cualquier ser, sino al Dios Todopoderoso, el que gobierna el universo y que puede cambiar cualquier circunstancia. Nehemías no solo ora por la restauración de Jerusalén, sino que confiesa los pecados de su pueblo y los suyos propios. Él reconoce que el exilio no fue una casualidad, sino consecuencia del pecado y la desobediencia a Dios. Nehemías 1, versículos 6 y 7, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no señala con el dedo a los demás. Se incluye en la confesión. Esto nos enseña que antes de pedir a Dios un milagro, necesitamos examinar nuestra vida y reconocer nuestros errores. Nehemías no ora con dudas, sino con fe en las promesas de Dios. Él recuerda lo que Dios había dicho a Moisés. Nehemías 1,
versículos 8 y 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías sabía que Dios es fiel a su palabra. No oró basado en sus méritos, sino en lo que Dios había prometido. ¿Cómo estás orando? ¿Reconoces la grandeza de Dios en tu oración? ¿Has confesado tus pecados y permitido que Dios examine tu corazón? ¿Estás orando con base en las promesas de la Biblia o solo con tus propias fuerzas? La oración eficaz está basada en quién es Dios, en el reconocimiento de nuestras fallas y en las promesas de su palabra. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Nehemías no solo confiesa los pecados del pueblo y reconoce la grandeza de Dios, sino que ora basándose en las promesas divinas. Él sabe que Dios no es hombre para mentir, y que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Nehemías 1, versículos 8 y 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías no ora con dudas ni suposiciones. Él ora con convicción, recordando a Dios lo que él mismo dijo. Nehemías sabía que Dios había prometido restaurar a su pueblo si se arrepentían y volvían a él. Por eso, en su oración, no estaba intentando convencer a Dios de algo nuevo, sino alineándose con lo que Dios ya había dicho. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33 versículo 3. Si Dios dijo que responderá a los que claman a Él, ¿por qué dudar? Nehemías nos enseña que la verdadera fe no pide cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que se aferra a lo que Él ya dijo en su palabra. Cuando Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, no significa que Dios había olvidado su promesa. Más bien, es una expresión de fe. Nosotros somos los que olvidamos lo que Dios nos ha prometido. En medio de la crisis, en lugar de recordar las Escrituras, muchas veces recordamos solo nuestros problemas. Nehemías nos muestra que en tiempos de crisis, debemos aferrarnos más a la palabra de Dios, no menos. Dios dejó claro que la restauración no era automática. Si el pueblo se arrepentía y volvía a Dios, entonces Él los traería de vuelta. No basta con orar, hay que obedecer. Muchos oran por un milagro, pero siguen caminando lejos de Dios. Nehemías no solo oró, sino que se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Santiago 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Tienes promesas de Dios en tu vida? ¿Las recuerdas y oras con fe en ellas? ¿Estás alineando tu vida con la voluntad de Dios para recibir su respuesta? Nehemías nos enseña que la oración efectiva no solo es un clamor emocional, sino una oración que se basa en lo que Dios ya ha prometido. Cuando oramos así, nuestra fe se fortalece y el milagro es inevitable. Después de orar con fe y basándose en las promesas de Dios, Nehemías no se quedó esperando de brazos cruzados. Él sabía que la restauración de Jerusalén requería un permiso real y recursos para la reconstrucción. Pero, ¿cómo podría él, un simple copero, influenciar al rey de Persia? Dios es quien mueve los corazones y abre puertas imposibles. Nehemías 2, versículos 1 al 4, aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como nunca había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Veamos tres principios fundamentales en la forma en que Dios movió el corazón del rey. Primero,
Dios predispone circunstancias a nuestro favor. Nehemías tenía miedo. Él sabía que estar triste delante del rey podía costarle la vida. Pero en lugar de ocultar su angustia, permitió que su carga se reflejara en su rostro. Dios usa nuestras aflicciones para abrir puertas. A veces pensamos que debemos ocultar nuestro dolor y necesidad, pero Dios puede usar justamente eso para llevarnos al lugar correcto. Fue el propio rey quien preguntó a Nehemías qué le pasaba. Dios había preparado su corazón antes de que Nehemías dijera una palabra. Segundo, Nehemías no solo oró, sino que también planeó. Cuando el rey le preguntó qué necesitaba, Nehemías no improvisó. Él ya tenía en mente un plan claro para la reconstrucción. Nehemías 2, versículos 5 al 8. Si le place al rey, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad. Aquí aprendemos que la fe no es solo esperar que Dios haga todo, sino también prepararse para el momento en que la puerta se abra. ¿Cuántas veces oramos, pero cuando la oportunidad llega, no estamos listos? Nehemías no solo oró por la restauración, sino que ya tenía en mente cada detalle de lo que se necesitaba. Ora, pero prepárate. Si oras por una oportunidad laboral, prepárate para la entrevista. Si oras por restauración familiar, prepárate para actuar con amor y perdón. Si oras por un ministerio, prepárate en la palabra de Dios. Tercero, Dios hace lo imposible cuando nos atrevemos a pedir. Nehemías 2, versículo 8, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Dios no solo le dio permiso para reconstruir Jerusalén, sino que el rey también le otorgó recursos, protección y apoyo. ¿Te das cuenta? Nehemías no tenía ninguna posibilidad humana de influir en el rey. Pero Dios cambió la historia. Muchas veces no avanzamos porque pensamos que las cosas son imposibles, pero Nehemías nos enseña que cuando Dios está en el asunto, no hay corazón que Él no pueda mover. ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas que Dios mueva el corazón de alguien en tu vida? ¿Tienes miedo de pedir lo que necesitas? ¿Has orado, pero no has preparado un plan para cuando la respuesta llegue? Nehemías nos muestra que Dios abre puertas, pero nosotros debemos estar listos para cruzarlas. Ora con fe, prepárate con sabiduría y confía en que Dios moverá las circunstancias a tu favor. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén con el permiso del rey y los recursos para reconstruir los muros, no tardó mucho en enfrentar oposición. Siempre que alguien se levanta para hacer la voluntad de Dios, el enemigo se opone. Nehemías 2, versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre habrá personas que se opondrán a la obra de Dios. Veamos tres formas en las que el enemigo trató de detener a Nehemías y cómo él respondió. Primera forma, ridiculización y burla. Nehemías 4, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Aun lo que edifican, si subiere una zorra, lo derribará su muro de piedra. ¿Has notado que cuando intentas hacer algo para Dios, las críticas aparecen? No vas a lograrlo. No eres lo suficientemente bueno. Es imposible. Deja de intentarlo. La estrategia del enemigo es desmoralizar, desanimar y hacerte dudar de tu llamado. ¿Cómo respondió Nehemías? Nehemías 4 versículo 4, Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías no discutió con ellos. No perdió tiempo tratando de convencerlos. Él llevó el problema a Dios en oración. Cuando el enemigo te ridiculiza, ora. No pelees con las personas, pelea de rodillas. Segunda forma, ataques directos y amenazas. Cuando la burla no funcionó, los enemigos intentaron intimidarlos con amenazas. Nehemías 4 versículos 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Cómo reaccionó Nehemías? Nehemías 4 versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche.
Orar no significa ignorar la realidad. Nehemías oró, pero también tomó precauciones. Ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa con sabiduría como si todo dependiera de ti. Si el enemigo te ataca con pensamientos de duda, ora y llena tu mente con la palabra. Si enfrentas tentaciones, ora y toma medidas para alejarte del pecado. Si enfrentas amenazas en tu vida, ora y busca ayuda cuando sea necesario. Tercera forma, distracciones y trampas. Cuando no pudieron detener la obra con burlas ni amenazas, los enemigos intentaron distraer a Nehemías. Nehemías 6 versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos pensaban hacerme mal. El enemigo intentará desviarte de tu propósito con distracciones. Nehemías discernió la trampa y respondió con firmeza. Nehemías 6 versículo 3, y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. No permitas que nada te desvíe de la misión que Dios te dio. No gastes tu tiempo en discusiones sin sentido. No te distraigas con problemas que no son tu batalla. No permitas que el desánimo te haga abandonar el propósito de Dios en tu vida. Nehemías sabía que su prioridad era terminar el muro. Él no permitió que nada lo desviara. Cuando decides levantarte para reconstruir, el enemigo intentará detenerte. Pero si oras, te preparas y permaneces firme en la misión, Dios te dará la victoria. ¿Estás enfrentando oposición en tu vida? No te detengas. Mantén tus ojos en el propósito de Dios y sigue adelante. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Después de enfrentar burlas, amenazas y distracciones, Nehemías y el pueblo no se detuvieron. En lugar de rendirse, redoblaron sus esfuerzos. Se organizaron estratégicamente para reconstruir los muros de Jerusalén mientras permanecían en alerta contra los ataques del enemigo. Nehemías 4 versículo 6, edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La determinación del pueblo. A pesar de los obstáculos, no se dejaron vencer por el desánimo. Nehemías no permitió que las críticas o las amenazas desviaran su misión. En lugar de perder tiempo respondiendo a los opositores, se enfocó en la tarea que Dios le encomendó. El enemigo quiere que te distraigas con problemas y discusiones innecesarias. Mantén el enfoque en lo que Dios te llamó a hacer. Nehemías 6 versículo 3, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. ¿Cuántas veces abandonamos nuestro propósito porque nos distraemos con problemas secundarios? No permitas que las críticas te saquen del camino. No pierdas tiempo discutiendo con quienes no quieren construir. No dejes que el miedo te haga retroceder. Nehemías se enfocó en la misión, y por eso avanzó. Reconstruir los muros no fue fácil. Era un trabajo duro, demandante y peligroso. Pero el pueblo decidió esforzarse al máximo. Nehemías 4 versículo 17, los que edificaban en el muro, los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¡Qué imagen poderosa! Trabajaban con una mano. Sostenían la espada con la otra. Esto nos enseña una gran lección: construir para Dios requiere esfuerzo, pero también vigilancia. No basta con trabajar duro, es necesario estar espiritualmente preparados. No podemos servir a Dios sin estar alertas a los ataques del enemigo. Necesitamos equilibrar el trabajo con la oración y la protección espiritual. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Si quieres restaurar tu familia, trabaja en ello y ora constantemente. Si deseas crecer en tu relación con Dios, esfuérzate en la palabra y vigila tus pasos. Si quieres alcanzar un sueño, trabaja con dedicación y mantente firme en la fe. Nehemías 3 describe cómo cada familia tenía una parte del muro que reconstruir. No era un trabajo solitario, sino en equipo. Cada persona hizo su parte y, juntos, lograron lo imposible. La restauración sucede cuando trabajamos unidos. No puedes reconstruir solo, necesitas rodearte de personas con la misma visión.
La iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene una función vital. Cuando el pueblo de Dios se une, el enemigo no puede destruir lo que Dios está construyendo. Tu parte es importante. No te desanimes ni menosprecies tu contribución en la obra de Dios. Nehemías y su pueblo reconstruyeron los muros con trabajo, esfuerzo y vigilancia. No permitieron que nada los distrajera, ni las críticas, ni las amenazas. ¿Qué área de tu vida necesita ser reconstruida? Determina hoy trabajar con esfuerzo, oración y unidad. Dios te dará la victoria. Después de enfrentarse a la oposición, la burla y las amenazas, Nehemías y el pueblo lograron lo que parecía imposible, reconstruyeron los muros de Jerusalén en solo 52 días. Nehemías 6 versículos 15 al 16, fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Increíble. Lo que por 142 años estuvo en ruinas, Dios lo restauró en menos de 2 meses. El pueblo podría haber pensado que tardarían años en levantar los muros. Pero Dios honra la obediencia y la determinación. ¿Cuántas veces creemos que algo tomará mucho tiempo? Me llevará años restaurar mi familia. Nunca podré superar este problema. Es imposible cambiar mi situación. Pero cuando Dios entra en la ecuación, lo imposible se hace posible en un tiempo sorprendente. Isaías 60 versículo 22, Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dios puede hacer en días lo que los hombres no pueden lograr en años. Nehemías 6 versículo 16 dice que cuando los enemigos vieron el muro terminado, quedaron humillados y reconocieron que Dios había hecho la obra. Esto nos enseña algo poderoso. No necesitas responder a tus críticos. Deja que los resultados hablen por sí mismos. Cuando Dios actúa en tu vida, hasta tus adversarios tendrán que reconocer su mano. Las mismas personas que dudaron de ti verán lo que Dios ha hecho y se sorprenderán. Desde el principio, Nehemías creyó que Dios lo respaldaría. Su fe nunca estuvo en su habilidad, sino en el poder de Dios. Cuando Dios te llama a una misión, Él mismo provee todo lo necesario para cumplirla. Dios proveyó el permiso del rey. Dios proveyó los materiales. Dios protegió a Nehemías de los ataques. Dios fortaleció al pueblo para trabajar sin descanso. Dios aceleró el proceso y dio la victoria. ¿Crees que Dios puede hacer lo mismo contigo? Si Él te ha dado un sueño o una misión, Él mismo te dará la provisión y el tiempo necesario. Dios nunca abandona a quienes caminan en obediencia. Lo que parecía imposible se hizo realidad en 52 días. Dios aceleró los tiempos, humilló a los enemigos y cumplió su propósito. ¿Qué área de tu vida necesita una intervención sobrenatural? Dios puede restaurar lo que está destruido en un tiempo récord. Cree, ora y actúa. Nehemías y el pueblo no solo reconstruyeron los muros de Jerusalén, también necesitaban restaurar su relación con Dios. Una ciudad con muros fuertes pero con corazones alejados de Dios seguiría siendo vulnerable. Nehemías 8 versículo 1 al 3, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después de 52 días de trabajo, el pueblo estaba listo para un avivamiento espiritual. El pueblo pidió a Esdras que trajera el libro de la ley y lo leyera en voz alta. Esto nos enseña que no hay avivamiento sin la palabra de Dios. No basta con reconstruir la ciudad, hay que reconstruir el corazón. No basta con levantar muros, hay que levantar un altar a Dios. No basta con la restauración material, se necesita una transformación espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer y meditar en la palabra de Dios? Salmo 119 versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nos ilumina, nos transforma y nos guía en el camino correcto.
mientras Esdras leía la ley, el pueblo comenzó a llorar. Nehemías 8 versículo 9, y Nehemías el gobernador, y Esdras sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. Nos muestra lo que estamos haciendo mal. Nos lleva al arrepentimiento genuino. Nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. No hay avivamiento sin un corazón quebrantado delante de Dios. 2 grados Crónicas 7 versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios no resiste a un corazón arrepentido. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, pero ahora Dios quería reconstruir el corazón del pueblo. No sirve de nada una vida exteriormente próspera si el corazón está vacío. Puedes tener éxito en tu trabajo, pero sin Dios no hay propósito. Puedes tener riquezas, pero sin Dios no hay paz. Puedes restaurar relaciones, pero sin Dios no hay amor verdadero. El verdadero avivamiento es cuando Dios transforma nuestro interior. Ezequiel 36 versículo 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios quiere reconstruir no solo tu entorno, sino tu vida espiritual. El pueblo pasó de la reconstrucción material a la restauración espiritual. Dios no solo quiere cambiar tu situación externa, sino transformar tu corazón. No basta con levantar muros, es necesario volver a Dios. ¿Tu vida está siendo edificada sobre la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que Dios transforme tu corazón? Después de la reconstrucción de los muros y el avivamiento espiritual a través de la palabra, Dios llevó al pueblo a un momento de restauración total. Nehemías y Esdras no solo dirigieron una reforma física y espiritual, sino que guiaron al pueblo a renovar su compromiso con Dios. Nehemías 9 versículo 38, a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo hizo un pacto con Dios, comprometiéndose a obedecer su ley y seguir sus caminos. Nehemías 9, el pueblo se reunió en ayuno, vestidos con ropas de cilicio y ceniza, como señal de humillación. La restauración de Dios comienza con un corazón arrepentido. El pueblo reconoció su pecado y la infidelidad de sus antepasados. Se apartaron de todo lo que los alejaba de Dios. Adoraron al Señor con sinceridad. No puede haber restauración sin arrepentimiento genuino. Después de la confesión, tomaron una decisión radical. Nehemías 10 versículo 29, se unieron a sus hermanos y a sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El arrepentimiento genuino no solo es sentir dolor por el pecado, sino tomar decisiones concretas para vivir diferente. Prometieron obedecer la ley de Dios. Se comprometieron a no hacer alianzas con pueblos paganos. Decidieron honrar el día del Señor y ofrecer lo mejor a Dios. La verdadera restauración nos lleva a renovar nuestro pacto con Dios. Jeremías 31 versículo 33, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Tu vida está alineada con el pacto de Dios? El resultado de la obediencia y la restauración espiritual fue la bendición de Dios. Nehemías 12 versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, también se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Dios cambió la tristeza en gozo, la ruina en restauración y la humillación en victoria. La ciudad que antes estaba destruida, ahora celebraba con alegría. La miseria y el desprecio fueron reemplazados por la gloria de Dios. Lo que parecía imposible se hizo realidad por la fidelidad de Dios. Cuando nos volvemos a Dios, Él restaura todo lo que estaba perdido. Joel 2 versículo 25, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo perdona, sino que restaura lo que fue destruido.
La restauración completa de Jerusalén nos enseña que Dios no solo quiere reconstruir estructuras físicas, sino transformar corazones. Dios quiere restaurarte completamente en todas las áreas de tu vida. Él te llama a renovar tu compromiso con Él, apartarte del pecado y vivir en su presencia. ¿Estás dispuesto a hacer un pacto con Dios y caminar en fidelidad? ¿Quieres experimentar la restauración completa que solo Dios puede dar? La historia de Nehemías no es solo un relato del pasado, es un llamado urgente para nuestro presente. Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Nehemías, se levanten para orar, actuar y confiar en que Él sigue haciendo lo imposible. Nehemías 2 versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Este es un llamado para que nos levantemos en fe y acción, confiando en el poder de Dios. Nehemías no era un líder político, un sacerdote o un profeta. Era un hombre común que decidió orar por una causa imposible. Ezequiel 22 versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca personas que se pongan en la brecha, que intercedan por su familia, su iglesia y su nación. ¿Estás dispuesto a ser un intercesor por aquellos que necesitan restauración? ¿Oras con persistencia, confiando en que Dios puede hacer lo imposible? Las grandes transformaciones comienzan con oración. Nehemías no solo oró, él actuó con valentía. Santiago 2 versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin acción es estancamiento. Muchas personas oran por un cambio, pero no dan el primer paso. Dios abrió las puertas para Nehemías porque él estaba dispuesto a moverse. A veces, Dios ya ha dado la respuesta, pero falta que obedezcamos y actuemos. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Los muros de Jerusalén estaban destruidos por 142 años, pero Dios permitió que fueran reconstruidos en 52 días. Lucas 18 versículo 27, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios puede hacer en días lo que el hombre no logra en años. No importa cuán destruida esté tu vida, Dios puede restaurarte. Lo que parece perdido, Dios puede levantarlo. Si Él restauró a Jerusalén, puede restaurar tu familia, tu ministerio y tu corazón. ¿Tienes un área de tu vida que necesita restauración? Entrégala a Dios hoy. La historia de Nehemías nos deja un desafío. Dios quiere usarnos para restaurar lo que ha sido destruido. Dios quiere que seamos constructores de su reino. Nuestra familia puede ser restaurada. Nuestra iglesia puede experimentar un avivamiento. Nuestra nación puede volver a Dios. Pero es necesario que alguien se levante, ore y actúe. La historia de Nehemías nos enseña tres grandes verdades. Dios responde la oración de aquellos que claman con fe. Dios abre puertas para quienes están dispuestos a actuar. Dios puede restaurar lo que parecía imposible. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un Nehemías en esta generación? ¿Orarás con fervor por lo imposible? ¿Te levantarás para actuar con fe? ¿Creerás que Dios sigue restaurando vidas y propósitos? Hoy Dios te llama a levantarte y creer que Él sigue haciendo milagros. Oremos juntos. Señor, te entregamos nuestras causas imposibles. Creemos que tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Levántanos como intercesores, como constructores de tu reino, y haz en nosotros lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te use poderosamente. Levántate y edifica en el nombre del Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.